fue sacada entre los esclavos. Tus siervos y doncellas la prepararon. Dios les bendiga en medio de ya las nochecitas frías que casi llegamos a diciembre, ¿verdad? Tenemos la bendición de enlazarnos a través de este medio y especialmente el anhelo que el Santo Espíritu de Dios nos conceda su presencia, y así como dijo el Señor, le dijo el centurión al Señor, ¿verdad? Con una sola palabra tuya le dijo, ¿verdad? Aunque el Señor estaba a una distancia física, en el Espíritu sabemos que podemos compartir una unidad. Bienvenidos a mis hermanos que están hoy acá presencialmente, muchas gracias por estar aquí. Vamos a hacer una oración y así entonces entrar al desarrollo del tema. Señor, muchas gracias por esta noche hermosa que tú nos estás concediendo. Venimos delante de ti rogándote la revelación de tu palabra. Anhelamos, oh Dios, en el nombre de Jesús, aprender, Señor, de lo que tú nos dejaste, el poder comprender el tiempo que vivimos y así también, Señor, el poder discernir lo que en este último tiempo, Señor, se está dando, para que no caigamos, Señor, en errores que sean delante de ti, cosas que te ofendan, pero tampoco para nosotros vengan a ser contraproducentes. En el nombre de Jesús, por favor, Señor, te lo suplicamos, danos tú esa buena palabra bajo la unción quíntuple, y especialmente en esta hora solicitamos una unción magistral para poder desarrollar esta enseñanza. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a abordar una tercera parte del tema que le hemos llamado así, las ventanas de los ladrones. Y quisiera que podamos hacer un resumen para ubicarnos juntos en el tema y continuar en esta tercera parte, aunque en su segunda hablamos de la ventana de Mical y el tiempo se nos hizo corto. Así que hoy vamos a ver si logramos llegar hasta lo que hemos preparado. Base bíblica, Joel 2:9, asaltan la ciudad, corren sobre los muros, trepan por las casas y, como ladrones, se cuelan por las ventanas. Este fue el versículo donde el Señor llamó mi atención e inmediatamente cuando lo leía recordaba el texto de Malaquías 3:10, donde dice que el Señor abre las ventanas de los cielos para derramar bendiciones, ¿verdad? Sin embargo, notamos acá, desde este ángulo, que el enemigo, conociendo algunos principios espirituales también, pero obviamente del lado de las tinieblas, logra que a veces también se abran ventanas o portales para que desde la región caída de las regiones celestes, valga la redundancia, se pueda llegar a esta dimensión y obviamente acarrear con esto maldiciones, ¿verdad? Hacíamos una gráfica donde mirábamos primeramente pues cómo el Señor abre las ventanas o contrapuertas, dice una versión, de los cielos para derramar bendición, pero el enemigo, como lo hemos estado platicando, también trata de hacer esa sombra de parte de las tinieblas. Vamos bien, ¿verdad? Ahora, en Joel 2:1 al 3, y no sé si me pudieras ayudar con la lectura, hermano Omar, dice así. Dice, toquen la trompeta en el monte Sión, den el toque de alarma en el santo monte del Señor, tiemblen todos los que viven en Judá, porque ya está cerca el día del Señor, día de oscuridad y tinieblas, día de nubes y sombras. Un ejército fuerte y numeroso se ha desplegado sobre los montes como la luz del amanecer. Nunca antes se vio, ni se verá jamás, nada que se le parezca. Son como el fuego que todo lo devora, que ya quema antes de pasar y aún después que ha pasado.
La tierra, que antes de su llegada era un paraíso, cuando se van parece un desierto. No hay nada que se les escape. Sabemos que la escritura, dependiendo cómo el Señor nos muestre los textos, muchas veces se pueden ver ángulos positivos y negativos. Eso lo hemos platicado en varios temas, recuerdo yo recientemente. Desde un ángulo, digamos, para poder discernir lo negativo, nos encontramos que en este texto se habla de ese ejército que es como fuego y que todo lo devora. Pero me llama la atención que cuando el Señor habla acá en el verso 1, donde dice, toquen la trompeta en el monte Sión, léase la iglesia, es porque hay que sonar una alarma, porque el día del Señor ya está muy cerca. Entonces, concatenando que el día del Señor grande y terrible se entiende o se describe en la palabra con varios, digamos, nombres o títulos, nos encontramos de la advertencia del parte del Señor, donde antes que llegue el tiempo tribulacionario, se iban a manifestar muchos devoradores, un ejército fuerte y numeroso se iba a desplegar sobre los montes, es decir, en esas alturas espirituales. En la versión Dios habla hoy, el verso 4 dice, su aspecto es como de caballos, corren como jinetes. Su parecer, dice la versión SSE, son como parecer de caballos y como gente de a caballo correrán. Entonces, si consideramos que en el verso 1 está haciendo referencia a la gran tribulación y en el verso 4 está hablando que su aspecto es como de caballos que corren, recordábamos esto desde un punto de vista escatológico como que también hiciera referencia a lo que en el libro de Apocalipsis se describe en cuanto a los 4 caballos que salen en el tiempo final a cabalgar alrededor del mundo, ¿verdad? Vamos bien ahí, ¿verdad? Amén. Y para esto, pues, yo quería nuevamente recordar la gráfica que hemos estado trabajando ya desde hace, ya podemos decir más de un año. Que entre las cosas para mí de mucha bendición que Dios nos dio aún en medio de la pandemia fue precisamente que en ese aislamiento como que nos llevó el Señor a sus siervos a tener más tiempo para meternos en la palabra, ¿verdad? Que fue ahí donde estuvimos viendo este asunto, pero se sigue dando la revelación del Señor a través de su palabra, ¿verdad? Bueno, volviendo al asunto entonces. Joel, creo que leíamos 2:1 en adelante, hace referencia a este tiempo, ¿verdad? Perdonen, aquí tracé mal. A este tiempo de acá, ¿verdad? El día del Señor, o sea, la gran tribulación. Y en el verso 4 leíamos que esos devoradores saldrían a cabalgar sobre caballos. Entonces me parece a mí que está haciendo alusión a Apocalipsis 6, donde según la gráfica del tiempo final, que entendemos los sellos se abrieron, los 7 sellos, más o menos en el siglo, a principios del siglo XX, es decir, los años 1900, entonces ya están cabalgando. Leas el caballo blanco, rojo, negro y el amarillento o verduzco pálido. Así que está dada por el Señor la alarma que dice el libro de Joel para que nosotros estemos atentos al no caer en ese juego del enemigo y también saber enfrentar en el nombre de Jesús lo que en el último tiempo se vendría a manifestar como juicios determinados de parte de Dios, pero que para nosotros, aleluya, que alcanzamos la salvación en Cristo Jesús, sabemos que triunfa la misericordia, ¿verdad? Porque así dice la palabra, sobre todo juicio triunfa la misericordia. Ahora, en el verso 9, si podemos leer otra vez, por favor, hermano. Dice, en Joel 2:9, dice, asaltan la ciudad, corren sobre los muros,
trepan por las casas y, como ladrones, se cuelan por las ventanas. Ok. Considerando esto, mirábamos también que hay varias ventanas que se describen con nombre. Estamos viendo en este momento las ventanas del reino de las tinieblas. Y aunque quizá seguramente hay algunas otras, aquí me pareció una liniecita que no debería de estar. Vamos a ver. Padre Santo. Ahí está. Encontramos que está la ventana de Jezabel, la de Ocosías, la de Abimelech, la de la madre de Sísara y la de Mical. Si estoy bien ubicado, y tal vez mis hermanos que están al tanto del tema juntamente conmigo, hemos conversado ya acerca de la ventana de la madre de Sísara. Creo que ahí fue donde dimos el tema escatológico reciente. Sí, este fue. Y hoy continuaremos, vamos a ver si con el favor del Señor avanzamos a terminar de estudiar en esto que tenemos, ¿verdad? Porque la verdad la escritura es inagotable. Pero de esa ventana de Mical quisiera que platiquemos. Solo vamos a terminar el resumen, porque en la primera parte de la ventana de Mical mirábamos una diferencia. ¿No voy muy rápido, hermanos? Bueno, gloria a Dios. Y es que aparece en el segundo libro de Samuel 2:16, cuando Mical desprecia a David en su corazón, ¿verdad? Y en el primer libro de Samuel 19:11, notemos esto, por favor. En el primer libro de Samuel 19:11, ahí Mical, esposa de David, hace lo correcto. Primer libro de Samuel 19:11. Pero ya en el segundo libro de Samuel 6:16, por no despojarse de la mala influencia de Saúl, Mical, lastimosamente y especialmente para ella, termina muy mal su historia bíblica, ¿eh? Porque dice la Biblia que ella, muy claro al final dice, y Mical no pudo tener hijos, como entendiendo con esto que incluso en aquel contexto israelita el no tener hijos era como una manifestación de algún tipo de juicio o de castigo de Dios, ¿verdad? Ahora, leamos por favor, hermano, segundo libro de Samuel 6:16. Cuando el arca de Jehová llegaba a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana, y al ver al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, lo despreció en su corazón. Impresionante, porque en lo que estudiamos hace 15 días, leíamos cómo Mical, dice la Biblia, estaba enamorada de David. Incluso ella no era la que se iba a casar con David, era su hermana mayor. Pero Saúl, que sus intenciones eran malas, de hecho lo platicamos en esos días, si quieren vamos a avanzar. Solo enfatizo en el verso 12 del primer libro de Samuel 19, dice Mical descolgó a David por una ventana. Entonces a esta es a la que pues yo le llamo la ventana de David, ¿verdad? Porque ahí David sale, huye y se va a buscar al profeta Samuel, que ese es en el otro tema que hemos llevado paralelo acerca de las ventanas de la luz o del reino de Dios, ¿verdad? Pero ahorita estamos viendo la de Mical, y en ese pues orden de ideas y tratando de resumir lo que conversábamos hace 15 días, platicábamos o mirábamos allá en el primer libro de Samuel 18:6 al 9, especialmente en la versión Corona de Jerusalén, literalmente dice en esa versión que Saúl le tenía envidia a David. En el verso 10 al 11
notamos que Mical sabía que su papá estaba endemoniado y quería matar a David. Sí, qué tremendo, fíjate, porque ella le dice a David, mira, mi papá te va a matar, así que mejor andate ahorita, va. Y lo comentamos, recuerdo yo ese día, incluso Giovanni Satz estuvo en esa oportunidad acá presencialmente y decía Giovanni que incluso a ella le faltó poner en práctica el principio bíblico, ¿verdad? Que a Mical le tocaba seguir a su cabeza, seguir a David, ¿va? Pero a la hora de tomar una decisión para mal de ella, tomó la equivocada. En lugar de dejar la casa de su padre Saúl, ella permaneció ahí y siguió para mal de ella los pasos de su papá, ¿verdad? Me parecería que de alguna manera como que el receptor, la pista de aterrizaje, o quizás como la llave que abrió la ventana de Mical, es decir, ese portal de las tinieblas, fue que ella se llenó de alguna manera en su corazón con esa envidia que Saúl sentía. Ahí vamos a ver por qué. En el verso 20 y 21 estudiábamos que Mical es dada en matrimonio, aunque ella sí estaba enamorada en su momento. Saúl la entrega, pero con fines perversos, ¿va? Literalmente dice que lo que Saúl quería era de esa forma como comprometer a David, pidiéndole una dote extraña, ¿verdad? En aquel tiempo se estilaba que hacían como un acuerdo, pero lo que le pide Saúl a David eran 200 prepucios de filisteos. Y se entiende en la narración bíblica que Saúl dijo, se van a echar a David. O sea, le ofreció a Mical. Saúl mira que Mical está enamorada. Entonces se aprovecha de la oferta que antes había hecho. Pero no sé si los estoy mareando con esto o no. Están ubicados conmigo. Porque antes Saúl había dicho que quien derrotara al filisteo, léase Goliat, se iba a casar con su hija. Después David lo derrota, pero Saúl incumple, porque la mayor se casa con otro hombre. Pero cuando Saúl se da cuenta que Mical está enamorada, entonces le manda a decir a David, mira, sí te la doy. Pero en su corazón lo que tenía pensado Saúl era que al pedirle los prepucios de 200 filisteos, mataran a David, cosa que no pasó porque, como bien decía David, él no iba en su nombre, sino en el nombre de Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Ok, voy un poco rapidito, este es el resumen todavía. Sí, aquí está lo que les platicaba. Y aquí hacemos el vínculo, el link entre el desarrollo en cuanto a este tema de su primera parte, la ventana de Mical, para avanzar a lo que quisiera que toquemos. Híjole. Dice el primer libro de Samuel 19, 11 al 13, por favor, hermano. Dice, Saúl envió mensajeros a la casa de David para vigilarle a fin de matarlo por la mañana, pero Mical, mujer de David, le avisó diciendo, si no pones a salvo tu vida esta noche, mañana te darán muerte. Mical descolgó a David por una ventana y él salió, huyó y escapó. Y tomó Mical el ídolo doméstico y lo puso en la cama. Puso a su cabecera una almohada de pelo de cabra y la cubrió con ropa. Yo quiero que noten algo, por favor. Estos ídolos eran, de hecho desde el hebreo es terafim, ya le voy a poner en pantalla el numeral en Strong. Pero según los estudiosos, bueno, si quieren lo vemos de una vez, los terafim eran ídolos de familia. O sea, no sé si ustedes lo vieron o pues tal vez hasta participaron, si es que estuvieron en el mundo, ¿verdad? Pero yo sí salí, a mí Dios sí me sacó del mundo. Entonces, yo sí tenía familia que tenía sus ídolos de la familia.
Digamos, una de mis abuelitas tenía unas imágenes que se habían dado de generación a generación. Eran, de hecho, hablando como una escultura, era muy, muy preciada, ¿va? Pero eso no quita que es una abominación, se ha dicho de paso, ¿va? En aquel tiempo se daba que tenían también idolatría, pero como que hacían suyo determinado ídolo. Y por eso es que los terafín se les define, digamos, o se explica de estos como ídolos de familia. Les voy a poner un par de ejemplos para tratarme de explicar. Por ejemplo, en nuestro país hay regiones donde tienen ídolos de familia. Por ejemplo, miren esto. ¿Qué es lo que nosotros oímos? Y que esto no sea, primero Dios, no es general, pues, pero si alguien lo oye y es cristiano, pues que el Señor lo haga libre. Pero, ¿qué es lo que ustedes oyen de la gente de Oriente? ¿Cómo son? Digamos que normalmente cargan el machete, cargan el arma, algo así. Exacto, son así de pocas pulgas, ¿verdad? Y eso es un ídolo para mucha gente de Oriente. Yo me recuerdo que tenía un amigo que era más o menos de por allá y me decía, a mí, mira, me decía, es que allá en mi pueblo, me decía él, por menos de una gallina sacamos machete, decía él, pero así lo hacía. Y era así una pulguita, por cierto, mi cuate, ¿va? Era así chaparrito, pero brincón, va. Entonces, esto era un ídolo de bulto. Pero a lo que yo me quiero referir es que en el caso de la familia de Saúl, parecería ser que el ídolo que él tenía realmente era la envidia. ¿Ya? Que incluso Mical lo toma. Aquí es una sombra, porque dice, y tomó Mical el ídolo doméstico, el terafín, lo que su familia idolatraba. Pero por otro lado, según el diccionario Vine, bueno, ellos lo definen o su significado como un espíritu o demonio. Se ha dicho de paso que el orgullo en la escritura se deja ver como un pecado, ¿verdad? Perdón, regresando a mi ejemplo, entonces, a veces nosotros ya no tenemos ídolos de bulto, pero sí tenemos ídolos de familia. ¡Ja! Porque cuidadito con los del Cid Pérez, cuidadito, ¿quién se mete? Ahí nos sentimos así, gran idolote que tenemos, ¿va? Y o así otros tienen otros, ¿verdad? Otros ufanan de su herencia económica tal vez, etcétera. Pero me llamó mucho la atención que en un comentario de la Reina Valera dice que los terafín eran relativamente pequeños. No sé si ustedes vieron una película, hombre, muy buena, la de Gladiador. No, ¿la viste o no la viste? ¿Se acuerdan? Y ustedes, hermanos de producción, después sí la viste. Allá también, buena, ¿va? Buena la película, pero ¿se recuerdan que el gladiador en un momento dado saca unas como figuritas? Si no la vieron, ¿cómo se va a recordar? ¿Vos la viste o no? No, Padre Santo, y no me van a decir que... Alejandrita, ¿te acuerdas? No. No, muchachos, ustedes, por si, bueno, si es de las películas está bueno que no se acuerden, pero que no me van a resultar con la doctrina así, ¿va? ¿Tú te acuerdas? Ahí está, ese Gabrielito sí. Muy bien, Gabriel. Saca unas como imágenes chiquitas. Esos de alguna manera eran como los terafín, eran ídolos de familia chiquititos. Entonces ahí el gladiador lo saca y lo saca como haciendo alusión también a su familia, ¿va? Porque él, mejor no les cuento la lica porque si no se las va a echar a perder, ¿va?
Pero el asunto es de que, así como acá Raquel tomó los ídolos de su papá, pero eran tan chiquititos que dice la Biblia que ella se sentó, ella lo puso sobre la cabalgadura y sobre esto se sentó. Va, entonces ahora vean esto. Dice que Mical aquí tomó el terafim y lo puso en la cama. Puso a su cabecera una almohada de pelo de cabra y lo cubrió con ropa. O sea, el ídolo que ella agarró no era una cosa chiquita, era un ídolo, no. Era un ídolo bien grande. Sí me estoy explicando. Que esto es una figura, porque entonces el ídolo de la familia de Mical o Saúl era la envidia. Era un problema serio en su familia. Nosotros tenemos que cuidarnos mucho, porque a veces tenemos problemas de familia que todavía los abrazamos. Y eso se puede convertir, me parece a mí, como algún tipo de llave para que se abran pórticos del lado de las tinieblas, o como pista de aterrizaje, para que si en algún momento se abrió ese portal de las tinieblas, tenga donde pegar el demonio o el espíritu inmundo. ¿Me doy a entender, hermanos? Ok. Ahora, en el primer libro de Samuel 19, 16 y 17, si me haces favor, hermano. Cuando los mensajeros entraron, he aquí, el ídolo doméstico estaba sobre la cama con la almohada de pelo de cabra a su cabecera. Y Saúl dijo a Mical: ¿por qué me has engañado de esta manera y has dejado ir a mi enemigo de modo que ha escapado? Y Mical dijo a Saúl: él me dijo, déjame ir, porque si no, te mato. Yo creo que aquí Mical cometió otro error. Porque David no fue el que le dijo que se quería escapar, ella le dijo, andate, dirían unos. Andate, le dijo, te van a matar. Pero si era su esposo, ¿por qué no agarró ella mejor sus cosas y en lugar de abrazar el ídolo de la familia, ¿por qué no le dijo, vámonos? Ahí creo que fue como la parte final de la debacle de Mical. Mical tuvo la oportunidad. Cuando ella tenía abierta la ventana que yo le llamo, ¿verdad? En base a la palabra, la ventana de David, abierta, ella se pudo escapar con David. Y ser su esposa y amarse con su esposo. Pero ella no lo hizo. Ella lo que hizo fue agarrar el gran ídolo que tenía, ponerlo a la par, abrazarlo prácticamente, y entonces empezó a degenerar aún más, puesto que aquí la respuesta es una mentira que ella le da a Saúl. Sigamos leyendo, verso 16 del segundo libro de Samuel 6. Cuando el arca de Jehová llegaba a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana, y al ver al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, lo despreció en su corazón. ¿Por qué? ¿Por qué se molestó? Igual que su papá. Saúl, eso lo vimos en la parte anterior a esta de la ventana de Mical. Saúl se enojó y creo que mirábamos como que a partir de ahí fue que el demonio lo tomó a él. Pero ¿por qué fue que abrió esa puerta Saúl? Porque oyó cuando las doncellas de Israel cantaban. Y nosotros hasta himno tenemos, ¿verdad? Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000 y el pueblo se regocijaba. Entonces cuando Saúl oyó eso, el hombre se puso para balazos. Al punto que aquel que era prácticamente un héroe para Israel, los tenían esclavizados los filisteos. Y en lugar de ser agradecido, en lugar de ser sabio, ¿verdad? Porque David siempre respetó a Saúl, a quien incluso llegó a ver como un padre, lo trató de matar. Pero, ¿cuál fue el problema? Porque miró cómo las doncellas de Israel celebraban las victorias de David y también las de él, pero no de igual forma. Ahora resulta que Mical
lo desprecia en su corazón. Pero en los versículos 20 y 21 dice así. También David se fue a su casa y al llegar empezó a bendecir a su familia. Pero Mical le dijo: hoy has hecho el ridículo, no te has portado a la altura de un rey. Con los saltos que dabas, hasta las últimas de tus sirvientas te vio el trasero. Realmente te has portado como una persona vulgar y sin vergüenza. Y David le contestó: sí, dancé, lo hice para agradar a Dios. Y recuerda que fue Dios quien rechazó a tu padre y a tu familia. Además, fue Dios mismo que me eligió como rey de su pueblo. Qué tremendo, como le dice. Claro, le contesta David. Recuerda que fue Dios quien rechazó a tu padre y a tu familia. Además fue Dios mismo quien me eligió como rey de su pueblo. En otras palabras, mira, Micalita, por sentir eso que sientes, Dios, y lastimosamente para él, a ti y a los tuyos, lo rechazó y les quitó el reino. Hermanos, me estoy explicando. Entonces, yo veo acá que de alguna manera Mical abrió ese portal de las tinieblas y terminó muy mal. No sé si hay alguna pregunta o aportación, mis amados discípulos acá presentes, o no los que están ausentes, sino los que están allá en casa. Por todo lo que pasaba en el contexto de Dios, porque, digamos, Saúl se endemonió, ¿verdad? En un momento, digamos, perdió la presencia de Dios, pero como que no le dio importancia a como que querer recuperarla, sino que solo le dio importancia al reino. Sí, yo me quiero quedar con el reino, pero no, como que no tuvo importancia de, Señor, regrésame tu presencia, no sé, de él humillarse, de buscar, como mi pregunta sería, ¿no será que tal vez esa ventana también tiene que ver con que uno ponga su mirada en lo material y no le dé importancia a lo espiritual? Porque como que Mical sabía que Dios le iba a dar el reino a David y tenía que ver con aquello espiritual que el Señor iba a hacer, pero se quedó en su casa, donde ya no estaba la presencia, sino como que solo había lo material. ¿No será que tal vez, digamos, como que la familia de Saúl estaba como que empecinada, digamos, el reino por lo material, pero ya no el reino por lo espiritual? Yo creo que sí, vos. Yo creo que sí. Saúl tiene la oportunidad de parte de Dios y no la aprovecha. Y lo más delicado es que hizo cosas abominables, ¿no? Él va y consulta a una medium, en lugar de ser agradecido, como platicábamos hace un momentito, con David, trata de matarlo. Sin embargo, yo lo que veo como la oportunidad del enemigo para que este portal se abriera sobre ellos fue la envidia, ¿verdad? Creo que voy con muy buen tiempo. Si quieren le echamos un vistazo a los textos del resumen. Híjole, vamos a ver. No sé si podemos chequear ahí en su Biblia. En el verso, vamos a ver, primer libro de Samuel 18, 6 al 9. No sé si es ahí. Me gustaría que pudiéramos ubicar cuando dice la Escritura que Dios envió un espíritu malo sobre Saúl. Y miremos el contexto, por favor. Estamos ahí, primer libro de Samuel 18, 6 y 9, al 9. ¿Cuál tú? Donde decían el espíritu malo sobre él. Ah, ok. O si los discípulos nos pueden ayudar aportando, si ubicaron el texto. Es decir, primera de Samuel
Gracias. ¿Podemos leerlo, Omarcito? Sí, dice, primer libro de Samuel 16:14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Ya, pero entonces leamos ese es primer libro de Samuel 16:14. 16:14. Leamos un poquito más atrás y veamos las acciones de Saúl. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿dónde están todos tus hijos? Vamos a ver, no es que anteriormente está lo del ungimiento de David. En el 12, ¿qué dice? En el 12, sí, está, digamos, en lo anterior está cuando están ungiendo a David, cuando es enviado Samuel a ungirlo. Yo creo que sería antes, donde aparece que fue Saúl quien se adelantó a presentar sacrificios sin que se presentara, si no estoy mal, Samuel. Él como que buscó primero, digamos, quedar bien ante el pueblo antes que cumplir la instrucción del Señor. Ay, creo que voy a tener que yo salirme un poquitito acá de la presentación y vamos a ver si yo logro ubicar lo que quisiera. Vamos a ver. Está en el 15. Primer libro de Samuel. Sí, en el primer libro de Samuel 15:28, ahí donde le quitan el reino. Dice, entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Ya. El tema es, ¿cuándo es que él cae endemoniado? ¿Ubicaste el verso o no? Aquí está, es el verso 10. Ok, aquí está. Vamos a ver. Verso 8 del primer libro de Samuel 18:8. Entonces Saúl se enfureció, pues este dicho le desagradó y dijo, han atribuido a David 10,000, pero a mí me han atribuido 1,000. ¿Y qué más le falta sino el reino? De aquel día en adelante Saúl miró a David con recelo, pero la versión Corona de Jerusalén dice, y desde aquel día en adelante miraba Saúl a David con ojos de envidia. Verso 10. Al día siguiente se apoderó de Saúl un espíritu malo de Dios y deliraba en medio de la casa. Entonces, eso es lo que a mí me llamó la atención. Como que la puerta que el enemigo usó para que Saúl cayera endemoniado fue la envidia que le tenía. A eso me quiero yo referir. ¿Sí? Hay un texto, voy a aprovechar que, oye, impresionantemente vamos en muy buen tiempo, que dice, ¿de dónde salen los homicidios? Aquí está, Mateo 15:19, fíjense, porque del corazón salen las intenciones malas, asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, injurias. Voy a leer la versión de las Américas. Porque del corazón provienen malos pensamientos, allá decía malas intenciones, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. ¿Saben cómo creo yo que es esto? Y voy a volver acá al Power. Y a mí me parece como que entonces el peligro de los portales de las tinieblas es que, digamos, si aquí está nuestro planeta Tierra, ¿va? Aquí están las ventanas de las tinieblas abiertas para hacer influencia a la dimensión donde nosotros estamos. Esta es una ventana, pero de tinieblas, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, alguien abre la ventana, pero tiene que hallar un receptor. Y por eso me parece que allá en el Evangelio que acabamos de leer, dice que del corazón salen. Porque entonces, el enemigo está lanzando del lado de las tinieblas el mal espíritu. Pero tiene que haber acá un receptor para que de ahí entonces se manifieste la destrucción de Satanás.
¿Sí me explico? Como que de alguna manera el corazón vendría a ser la pista de aterrizaje o el portal para que lo que salió de las tinieblas, por ejemplo, por envidia, se abrió la ventana. Viene el espíritu malo. ¿Y cómo se llama? Homicidio. Esto es Mateo que leímos, ¿no se recuerdan? Mateo 15, 19. Mateo 15, 19. Sí me va a entender, hermanos. También preguntaban acá en los comentarios, pastor, no sé si puedo hacer la pregunta. Sí, claro. Hermana Dayana dice acá, dice, ¿no será que Dios destituyó a Saúl y a su familia porque él quería gobernar sobre Israel y por eso es que le entró una envidia en su corazón y es por eso que quería matar a David? Pregunta la hermana. Yo creo que no. Yo creo que no fue esa la razón. Yo considero que primero Dios lo puso como rey. O sea, no era el deseo de Dios, pero el pueblo pedía rey. Bueno, dijo Dios, eso quieren, ahí les va. Y él no empieza mal, él empieza bien el reino. Me parece que lo que fue abominable, porque lo dice la Biblia, es que Saúl consultó a un médium para ver cómo el pueblo no se le iba, no se le dispersaba. Entonces yo creo que el problema, amada hermana Dayana, aunque aquí tenemos a otra Dayana, es que Saúl, en lugar de ir a buscar al Dios verdadero, a quien lo había señalado como rey, fue a buscar un portal de las tinieblas, que yo diría ese portal vendría a ser como la ventana de Ocosías, el hijo de Jezabel. Porque, aunque eso lo hemos conversado, le dimos unas pinceladas en otro tema, quizás lo vamos a ver ahora dentro de las ventanas, la ventana de Ocosías. ¿Se recuerdan ustedes que Ocosías era hijo de Jezabel? ¿Se recuerdan? Y dice la Biblia que Ocosías estaba en la ventana cuando se cae. Se lastima los pies, dice la Escritura, se enferma y de eso se muere. Pero cuando él cae, le dice a sus sirvientes, vayan a consultarle creo que dice Beelzebú, si me voy a curar o no. Entonces viene Dios e interviene directamente y envía a su profeta y le dice, ve y dile a Ocosías, ¿acaso no hay Dios en Israel para que esté consultando a los dioses falsos, digamos? Ya. Y ahí pues, me parece a mí que Dios emite un juicio en contra de Ocosías como rey. Y vemos ahora un Saúl que cae endemoniado, que le quitan el reino, pero que al final de su carrera como rey, se da, creo yo, el ultimátum o la gotita que hizo rebalsar el vaso, que él fue a consultar a una medium. Me parece, hermana Dayana, que yo vería más eso como la razón por la cual Dios lo destituyó. Ok, regresemos al tema, no vaya a ser que avanzando tanto después nos haga falta tiempo. Vamos a ver. Ok, sí, esta era parte del resumen. Ya, solo para comentar algo más de los terafim, de los ídolos de familia. Dice que además de tener valor religioso, era una especie de título de propiedad de los bienes de la familia. O sea, se apropiaban de un ídolo, que era lo que comenté hace un momentito, cuando a veces tenemos el error de idolatrar algo de la familia. Hay gente que idolatra, por ejemplo, a sus abuelos, a sus papás o a sus hijos, ¿va? Y a veces hasta se va de generación en generación. Bueno, eso lo conversamos ya, avancemos. Ok, esto ya lo vimos. Solo me quiero ubicar donde llevábamos la lectura. Aquí, ¿verdad? Haceme favor, volvamos a leer ahí, segundo libro de Samuel 6, 20 y 21. Dice, también David se fue a su casa y al llegar empezó a bendecir a su familia. Pero Mical le dijo,
Hoy has hecho el ridículo, no te has portado a la altura de un rey. Con los saltos que dabas, hasta la última de tus sirvientas te vio el trasero. Realmente te has portado como una persona vulgar y sin vergüenza. David le contestó: sí, dancé, lo hice para agradar a Dios. Y recuerda que fue Dios quien rechazó a tu padre y a tu familia. Además, fue Dios mismo quien me eligió como rey de su pueblo. Es lo que comentamos, ¿verdad? Como ahí ya le sacó el hacha a David, ¿verdad? Ya le dijo, mira, Dios lo rechazó a ustedes, parafraseando un tanto conforme lo que hemos platicado, por eso ese es su gran ídolo que se andan echando de la envidia. Ok, verso 22. Y si a ti te parece que me rebajo, pues seguiré rebajándome, pero aún así esas sirvientas que dices comprenderán por qué lo hago y me honrarán. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Impresionante, ¿ah? Mical siente esa envidia. Ahora ella tomó o heredó lo que su padre tenía. Y en lugar de darle la gloria a Dios por lo que el Señor está haciendo por mano de David, ella lo critica a él y se pasa llevando de corbata hasta las sirvientas, dicen estas versiones, las doncellas. Pero David tiene claro que él estaba dándole la gloria al Señor. Y aquí, si no estoy mal, es lo último que se menciona de Mical. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Yo creería que de alguna manera esto es como un juicio para detener la descendencia de Saúl, para que no se siguiera trasladando eso tan inconveniente que tenía la familia de Saúl. Hay una aportación, hermana Deini Salvador, dice, entonces Saúl dijo a sus siervos, buscadme una mujer que sea medium. Muchas gracias, hermana, para ir a consultarla, y sus siervos le dijeron, he aquí hay una mujer en Endor que es medium. Esto, según Deuteronomio, es abominable a Jehová. Y de eso, por cierto, mis amados, de hoy en 8, vamos a dar un refresh, diría mi apóstol, a un tema que estuvimos platicando hace como 2 semanas de la ventana de Jezabel, en un privilegio que pues el Señor me concedió y mi apóstol Sergio me tomó en cuenta para compartir en el retiro que se tiene constante, ¿verdad?, a través de Rema TV, pero que quisiera que pudiéramos echarle un vistazo de hoy en 8, primero Dios, porque aprovechando esto que dice aquí, hoy por hoy, lastimosamente, hay cristianos que están cayendo en el error semejante al de Saúl, ¿va? Es que hasta me da deseos de buscar el texto, porque está dentro del mismo renglón de la abominación el que se estén consultando a los muertos. Y hoy vemos gente cristiana que le escriben Facebook a sus muertos, y ellos no tienen Facebook. Y por otro lado, los están invocando. Entonces, no voy a entrar en eso, porque de eso vamos a platicar dentro de 8 días, pero de paso, pues ya los invito. Volviendo acá, veamos, perdón, ¿cómo vamos con tiempo ahí? Gracias vos. Aleluya. Tenemos 12 minutitos. Entonces, echémosle un vistazo a algunos textos donde nos encontramos del peligro de la envidia. Dice el Salmo 106, 16 y 17, hermano, por favor. Cuando en el campamento tuvieron envidia de Moisés y de Aarón, el santo del Señor, la tierra se abrió y tragó a Datán, y se cerró sobre el grupo de Abiram. Qué grueso, Padre Santo, gracias a Dios que Dios tiene misericordia y no estamos en aquel pacto, porque yo digo que algunos de nosotros ya nos hubiera tragado la tierra, ¿va? ¿Se dan cuenta lo impresionante? Ahí dice así, cuando en el campamento tuvieron envidia, ¿qué hizo Dios? Hizo que la tierra se abriera y se tragara incluso
de estos personajes, Datán y Abiram, se los tragó vivos la tierra. Esa es otra cosa bien interesante, porque entonces acá nosotros estamos esperando el arrebatamiento o exanastasis. Exanastasis. Entonces, ¿sabe? Como dijo mi hermano, ¿va? Como que hubo una chupanastasis. Porque a esos, primero Dios a nosotros, en el nombre de Jesús, nos van a llevar vivos. Pero a esos se los llevaron vivos al infierno. ¿Saber cómo será eso? ¿Va? Porque hay gente que está en el infierno que se fue vía la muerte. Su alma está ahí sufriendo, como el rico, ¿va? De la parábola del rico y Lázaro. Va, pero a estos no solo se los llevan para abajo o al infierno, sino que además vivos. Qué castigo más horrendo, ¿va? Ahora, ¿qué quiero yo resaltar? Amados, tenemos que sacar la envidia de nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Porque por un lado ya vimos que puede ser llave para que se abran portales de las tinieblas. Y por otro lado ahora nos encontramos que si eso no se detiene, puede provocar incluso, por causa del tiempo no vamos a ver la narración de lo que describe el verso 17, pero yo recuerdo que cuando pasó esto, no solo Dios terminó con esos personajes, sino que además con su esposa y con sus hijos. Peligroso. Yo estaba meditando sobre Caín y Abel. Y cuando él dice que decayó su semblante, cuando él se enojó que Abel había presentado mejor ofrenda que él, una de las definiciones de envidia es que es enojarse o entristecerse por el bien de alguien más, algo bien que hacen. Y me impresiona que Caín tiene muchas actitudes igual que Saúl, porque lo que él quería era matar a Abel también, por la envidia. Sí. Y cuando Dios le acerca y le pregunta, ¿dónde está tu hermano?, le miente también. Y cuando Dios le acerca a preguntarle por qué se decayó su semblante, no quiso hablar con Dios. Entonces, mi duda es cómo salir de la envidia, porque tanto Saúl como Caín no quisieron como que acercarse al Señor, sino que siguieron con la firme idea de matar a aquella persona. Ya. Bueno, trataré de aprovechar al máximo tu ciertamente aportación pregunta, ¿eh? Porque fíjate que en lo que tú estás hablando da incluso para mí, tengo por ahí, yo creo que tengo en el tintero un tema que estaba desarrollando o que tengo en cuanto al perfil del anticristo, porque al final Saúl es un tipo de anticristo, Caín también. Sí, exactamente. Las que mencionaste las platicamos ahorita con Saúl, ¿no? Impresionante. Ahora, en cuanto a la aportación, calidad. Sí, son como viendo una panorámica un tanto más extensa, nos encontramos, así como tú lo ves, que nos dejan ver como un perfil del espíritu del anticristo. Diríamos, aterrizando la idea conforme a tu aportación, que una de las características del espíritu del anticristo es la envidia. Ahora, muchas cosas que Dios hace con nosotros las hace como sustituyendo. Es decir, por ejemplo, es necesario que Él crezca en mí para que yo mengue. Entonces, ¿cómo hago yo para menguar? Solo no puedo. Lo que necesito es que Dios me llene de Él. En la medida que tengo más de Dios, se va muriendo el hombre viejo que arrastro. Yo diría que tendríamos que considerar, en el caso de la envidia, el poder ministrar nuestra alma, bendiciendo a la persona en contra de quien sentimos una envidia. ¿Ya? Por decirlo así, como un ejercicio espiritual, ¿va?
¿Ya? No es exacto, pero sí recuerdo en este momento cuando en mi caso tuve unas diferencias con un hermano. Más o menos yo tenía unos 4 o 5 años de ser cristiano. El hermano ya era, espiritualmente hablando, crecido en el Evangelio. Incluso su posición, digamos, en rango era alta. Pero todavía era demasiado tosco. Quiero decir algo para que, o sea, yo no estoy pretendiendo como querer señalarlo a él, sino porque yo sabía, para decirlo de una forma simple, Dios sabe por qué, según el sapo va, en la pedrada. Sin embargo, aunque yo entendí que el Señor me estaba dando lo que yo necesitaba para que yo pudiera darme cuenta de algo que no estaba bien en mí, yo estaba cuidando mi corazón que no se me amargara. Entonces lo que hacía era, por principio bíblico, pedir cita de administración, va. Ir y abrir mi corazón, ¿verdad? No solo para descargar lo lastimado que me sentía, sino para que además yo pudiera sacar y no dejar que se anidara en mí, como dice la Escritura, que debemos cuidarnos que ninguna raíz de amargura, o sea, miramos que algo nos está molestando, no hay que dejar que se enraíce, hay que sacarla rápido. Pero recuerdo que una de las cosas que en ministración pienso que me la aconsejaron, y si no fue directamente mi Señor Espíritu Santo, es que yo bendijera, que orara por este hermano a quien amo y estimo mucho, por cierto, ahora, y que orara y lo bendijera, que orara y lo bendijera, que orara y lo bendijera. Les sé decir que cuando empecé en esa labor espiritual, que la hacía con fe, por cierto, sentía que mi oración era como de aquí para afuera. Y llorando yo. Señor, en el nombre de Jesús, bendigo al hermano tal vaya. Bendigo, yo llorando, en el nombre de Jesús, te pido que bendiga su vida, su familia. Pero no me salía, pero de aquí, pero hubo un momento cuando por la necesidad en mi corazón y el anhelo en mi alma de yo no amargarme y de no sentir nada en contra de aquel hermano, ¡pum!, obró el milagro del Espíritu Santo. Porque cuando sentí, ya estaba saliendo de adentro. Oh, eso fue delicioso. Porque entonces ya solté aquella bendición que salió de lo más profundo, de mis entrañas. Y me liberé. O mejor dicho, Dios me liberó. Entonces, yo diría, hermana, que cuando alguien siente envidia, lo que debe hacer es bendecir y ministrar su alma. Es decir, darse cuenta que algo no está bien. Dios dice en la Escritura que debemos gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Entonces creería que un ejercicio espiritual sería como buscar eso, ¿va? Gozarse, ¿va? Le fue bien, celebrarlo, ¿va? Bendecirlo. Ya que el Facebook lo usan para tantas cosas, publicar el éxito del otro, ¿va? Aunque al inicio tal vez se le va a retorcer el hígado, ¿va? Así como que le doy o no compartir, ¿va? Bueno, cerremos. ¿Cómo voy con tiempo, hermano Gabrielito? Se fue. ¿Cuánto? ¿En serio? ¡Wow! Ustedes creo que tienen una unción especial, hermanos. Bueno, Tito 3:3 al 5. Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó, hazme favor, échamele un vistazo ahí la palabra manifestar, desde el griego, ¿qué palabra es? Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, es decir, Cristo, hermanos, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó.
Entonces, solo así rapidito, ¿qué palabra griega es esta manifestó? Es faneros, apocalipsis, parusía, epifanía. Epifaíno. Epifaíno. ¿Y cómo se entiende al español? Dice, es brillar sobre, llegar a ser visible, conocido, sabido, aparecer, dar luz o manifestar. Qué lindo. Yo creo que este versículo como que también nos da más respuesta a tu pregunta. ¿Cómo hacemos? Hay que buscar que el Espíritu Santo nos dé de su luz. Hay que buscar un epifaíno de Dios en nosotros. Me quiero enfocar a eso que se dijo ahí como una definición del se manifestó. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces ahora tenemos claro que la envidia puede ser como pista de aterrizaje, o diría yo también, si bien no solo pista, también podría ser como llave, ¿va? Yo creo que entonces cuando vemos qué puede pasar, entonces tomamos la decisión de buscar liberarnos en el nombre de Jesús. Otra forma sería, bueno, en el pequeño testimonio que les compartía, buscar la administración, ¿va? Otra forma, la luz de la palabra, porque seguro hay más métodos espirituales que el Señor nos deja ver. Amén. Así que, mis amados, gracias por habernos acompañado esta noche más. Qué bendición, de verdad, la que sentimos acá. Yo siento bien lindo aquí. Gracias al Señor, ¿verdad? Él está aquí con nosotros. Hermanos servidores, muchas gracias por el esfuerzo que hacen también con nosotros al estar acá. Y a ustedes, amados, que Dios los bendiga mucho. Vamos a hacer una oración y así quedar despedidos. Padre, muchas gracias por permitirnos aprender de tu palabra. Gracias, Señor, por darnos estas advertencias y poder escuchar en nuestro oído espiritual, Señor, las alarmas que está sonando para que nosotros tengamos cuidado en el tiempo final, donde se han abierto tantos portales de las tinieblas que quieren, Señor, dañar a todo el mundo, incluyendo, Señor, a tus hijos. Sin embargo, nosotros no estamos desnudos, no estamos desprotegidos. Tenemos una torre fuerte a quien acudir, oh Dios, que eres tú. Por lo que hoy te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, que perdones si hemos tenido una actitud impropia, pero también, Señor, que nos liberes. En el nombre de Jesús te lo venimos rogando. Bendigo a mis hermanos que hoy han estado acá presentes y a los que desde casa o donde se encuentran han tenido, Señor, la amabilidad de sintonizar este discipulado. Gracias, Señor Jesús, cúbrenos con tu sangre y bendícenos para que todos al retornar a casa o a donde nos dirijamos, seamos, Señor, resguardados por ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hasta dentro de 8 días en cuanto al discipulado, ¿verdad? De ahí, pues en la iglesia seguimos con las actividades regulares. Amén. Tu novia fue sacada entre los esclavos. Tus siervos y doncellas la